ustedes. Efectivamente, como ya lo dijeron mis amigos que me precedieron en la voz, es un orgullo estar aquí en esta universidad, en este lugar donde uno de nuestros grandes, en verdad, ejemplares hombres de México estudió, fue maestro y dio un ejemplo, en verdad, que no hemos vuelto a ver posteriormente, de lo que es un gobierno honesto. Los gobiernos de Benito Juárez eran gobiernos de funcionarios honestos, al grado de que, como lo recuerda muy bien José Emilio Pacheco, que además de ensayista, poeta, escritor estupendo, es un conocedor de la historia de nuestro país impresionante, y él tenía particular obsesión por los gobiernos de Benito Juárez, y nos hizo conocer la austeridad con la que vivían los funcionarios, empezando por el presidente, el escrúpulo con el que se manejaba el erario público, y en particular el que tuviera que llevar a cabo la resistencia del país en una carreta recorriendo toda la nación para mantener viva la resistencia de México. El primer enorme orgullo internacional que el país tuvo y que fue reconocido sobre todo por América Latina fue la derrota de los franceses, pero también la separación de la iglesia, pero también otros elementos, y quiero destacarlo, el de la honestidad de su gobierno, porque es en verdad lo más ajeno a los días que estamos viviendo. Ya mencionó Lauro los hermanos Flores Magón, que todavía no acabamos de conocer, que deberíamos de estudiarlo, de hacer parte de nuestra formación por el enorme aporte que significaron, como bien los definió un estudioso de ellos, Armando Bartra, diciendo que de la Revolución Mexicana fue la corriente más coherente, y su influencia se dejó sentir en toda la revolución y en los resultados de la revolución. Pero como ellos, los Flores Magón, pelearon en un momento en que tanto la policía norteamericana como la policía mexicana casi los eliminaron, no estuvieron presentes en 1914, que es el año más brillante de nuestra historia y que nosotros tenemos que hacer lo posible por recuperar, porque 1914 es el año en que todo México armado hizo abortar el golpe de Estado que fraguó Estados Unidos en nuestro país con el asesinato de Madero. Todos ustedes saben que el plan de la embajada norteamericana, fue la que hizo abortar el primer proyecto de la revolución, que fue el que encabezó Francisco I. Madero. Es en 1914 cuando entonces, por fin, con la destrucción del ejército porfirista, del modelo porfirista, del retraso brutal que vivía nuestra nación, es cuando por fin se abre el camino para la Constitución de 17. Es decir, la Constitución de 17 se va a poder llevar a cabo gracias al triunfo de 1914, significativamente en la batalla de Zacatecas, cuando se destruye el ejército porfirista y todo lo que representaba la dictadura porfirista, y abortando también el golpe de Estado norteamericano en nuestro país. Es 1914 cuando se abre la posibilidad del sexenio de Cárdenas, que es cuando se va a realizar la mayor obra del Estado mexicano, a partir de no de las decisiones de Lázaro Cárdenas, sino de la más intensa lucha de clases que haya vivido el país después de la revolución. Pero la diferencia entre la Revolución Mexicana y la lucha de clases más intensa que ha vivido el país, que es el cardenismo, si alguien quiere saber el secreto del cardenismo, es la intensa lucha que libraron
obreros y campesinos por lograr justamente cambiar el país con un nuevo estado que van a ser precisamente en ese sexenio. Es el sexenio de la reforma agraria, la más importante de la historia del país, pero también de América Latina. Es la reforma agraria cardenista, es el único momento en toda la historia de nuestro país que ha sido afectada la iniciativa privada de este país. Para que tengamos una idea de la trascendencia de la reforma agraria, hay que ubicarla, que es el único momento en que se afectó a la burguesía nacional. Y para tener idea de la trascendencia de la nacionalización del petróleo, se afectó a las dos compañías más poderosas del mundo, la petrolera norteamericana Standard Oil y la petrolera inglesa y holandesa, la Shell, la Royal Dutch, perdón, Shell. Estas empresas, en la lucha que se libra México por la reforma agraria, por la nacionalización del petróleo, están precedidas por enormes luchas del proletariado mexicano. Ustedes debemos todos saber que la reforma agraria solo se pudo llevar a cabo por una huelga de 25,000 jornaleros agrícolas en la comarca lagunera, pero eran 25,000 jornaleros agrícolas y sus familias las que se fueron a una huelga de más de un mes y que va a cambiar el campo mexicano, que fueron las huelgas enormes que se realizaron en nuestro país, huelgas nacionales, generales, para poder conseguir la nacionalización del petróleo. La nacionalización del petróleo no fue una decisión palaciega y mucho menos de un Congreso. Fue una decisión del proletariado mexicano. Y esto nosotros tenemos que saberlo porque los grandes avances se dieron precisamente sobre la organización de esas luchas. En todo ello jugó un papel fundamental los hermanos Flores Magón. Pero el gran movimiento obrero, después de que se derrota, después del cardenismo con Miguel Alemán, el gran movimiento obrero surge aquí en Oaxaca, encabezado por Demetrio Vallejo. Demetrio Vallejo va a significar el último gran sindicalismo independiente de nuestro país en los años 58, 59, y el Plan del Sureste, elaborado aquí precisamente por Demetrio Vallejo y los compañeros ferrocarrileros, va a ser que se realice el mayor triunfo de la historia sindical en nuestro país, que es el triunfo electoral en el que queda como secretario general Demetrio Vallejo. En más de 57,000 votos, la oposición, los charros, solamente tienen 9 votos. Y todos los demás son para Demetrio Vallejo. Y la obra de Demetrio Vallejo necesitamos conocerla, necesitamos revivirla en Oaxaca, en todo el país, porque la trascendencia de Demetrio Vallejo no solo fue local, fue verdaderamente nacional, y es uno de los grandes aportes que hemos tenido nosotros de los compañeros oaxaqueños, y tenemos que revivirla. La obra de Demetrio Vallejo la pudo reunir los compañeros de la Cooperativa Pascual en 2 volúmenes que 2 personas que estamos aquí ayudamos para que se pudiera elaborar, y tiene que conocerse en Oaxaca. Esta remembranza que estoy haciendo de Benito Juárez, de los hermanos Flores Magón y de Demetrio Vallejo, es porque quiero llegar, compañeros, a decirles que el movimiento de lucha más importante reciente de nuestro país es de aquí y tuvo la capacidad de mover a todo el magisterio de la nación. Y nosotros necesitamos hacer un reconocimiento al magisterio de Oaxaca, tanto por el 2006 como por lo que recientemente están llevando a cabo, porque ellos lograron que, yéndose a la Ciudad de México, separara el magisterio nacional. Todavía estamos recordando cuando uno va a Zacatecas, dicen los compañeros, el 2 de octubre en Zacatecas salieron 20,000 personas encabezadas por el magisterio. Zacatecas es una ciudad pequeña, es una ciudad que no tiene la tradición
que hay aquí en Oaxaca de las grandes movilizaciones del magisterio. Pero si se dio una gran lucha en nuestro país fue porque nació de aquí y no se quedó en Oaxaca, sino que fue a movilizar toda nuestra nación. Los compañeros del magisterio de Oaxaca recitan no por méritos ajenos o cualquier cosa torpe, sino justamente por el empeño que pusieron en esta lucha, la gran movilización que lograron y que siguen todavía en pie, el reconocimiento de la nación. Yo diría, si ustedes recuerdan, hay una canción minera preciosa, española, que dice, cuando hubo una huelga en toda la cuenca minera de Asturias, esa canción decía, hay una lumbre en Asturias que ilumina toda España, porque en la cuenca minera se ha levantado la huelga que pone el ejemplo a toda España. Creo que nosotros podríamos decir, hay una lumbre en Oaxaca que ilumina toda nuestra nación. Y esa lucha es la más importante que se ha librado hasta hoy en contra de estas reformas, que es el tema que nos tiene aquí con ustedes. Estas reformas de las que ya hablaron nuestros amigos, bueno, mal llamadas reformas, como bien lo han dicho mis amigos que me precedieron, estas mal llamadas reformas han tenido como principal protesta a Oaxaca, al magisterio de Oaxaca. No ha habido al momento nadie que haya tenido esa enorme capacidad de protesta ejemplar para todo el país. Lo traigo a colación porque, además de que es una verdad y es nuestro tema, es justamente en lo que concluía Lauro Sol. ¿Cuál es nuestra alternativa? Pero a mí, afortunadamente, los compañeros me dejaron un hueco para hablar de la reforma llamada educativa, y seré más o menos breve. Ya están planteadas las principales reformas que se han llevado a cabo, y en el caso del magisterio, si nosotros tuviéramos que definir el contenido de esta reforma laboral, diríamos lo siguiente, que es una reforma laboral efectivamente parte, recuerdo que el 5 de febrero del año pasado, de 2013, cuando nosotros conmemoramos en la Ciudad de México el 5 de febrero, recordábamos que en ese momento la reforma más brutal, más agresiva, era precisamente la llamada reforma educativa. Y el estudio cuidadoso de esta modificación a la Constitución y a sus leyes secundarias nos configura una reforma punitiva. ¿Qué es una ley punitiva? Es la que crean las naciones cuando hay una declaración de guerra. Porque en el fondo de lo que se trata esta reforma y su contenido es de la mayor agresión brutal que un sector del trabajo haya recibido en nuestro país. Es todavía mucho peor que la laboral. ¿Por qué es mucho peor que la laboral? Porque la laboral lo que hicieron fue dejar el artículo 123 intacto, contradictoriamente con la reforma laboral, como lo explicó mis compañeros Villarreal y Lauro Sol. Desmantelaron los derechos de los trabajadores en la Ley Federal del Trabajo. Sobre todo, ya lo sintetizaban ellos,